Hola, muy buenas noches, mucho gusto, ¿cómo están? Soy Carlos Laguna, actual alumno de la Universidad Mexicana, cursando justamente el tercer cuatrimestre para la especialidad en administración. Y el día de hoy vengo a presentarles un proyecto en el cual justamente vamos a hablar del mejoramiento continuo de los procesos, el cual viene asesorado y solicitado de la mano del doctor Contreras Rangel Francisco Sinue, quien es nuestro profesor en el aula de clases actualmente. Ahora, justamente vamos a partir de este libro que tomamos como base para toda nuestra clase, el cual el título es el mismo, Mejoramiento Continuo de Procesos, el cual es desarrollado por el doctor también Osvaldo Ortega, colombiano, si no me equivoco, y prácticamente este libro, algo que yo he encontrado dentro de él es que funciona como un manual. Creo que justamente parte de lo que es la segunda necesidad por el cual se desarrolla este libro es esta necesidad que justamente Osvaldo Ortega tiene de compartirnos todo lo que ha aprendido, todo lo que ha justamente desarrollado, todos estos informes técnicos, ejercicios y cuestiones con las que él puede alimentar justamente esa experiencia que nosotros podemos adquirir o implementar incluso también dentro de nuestras labores, de nuestras tareas en el día a día. Creo que es gran parte también lo que alimentaba este libro. Y pues también justamente el tema, ¿no? De compartir conocimiento, definiciones, experiencias y ejemplos de cómo ir mejorando toda esta parte. Es un libro que les puedo recomendar ampliamente, pero el día de hoy no vamos a hablar específicamente sobre todo el libro. El día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la segunda parte del libro. La segunda parte del libro justamente retoma tres capítulos que podemos observar por acá, que es el capítulo 5, 6 y 7, los cuales se enfocan específicamente en el aspecto organizacional. Vamos justamente a hablar de los principios de las organizaciones, de los grupos organizacionales y niveles de autoridad, adicional a la ubicación organizacional de los equipos de mejora, que curiosamente todo está muy interrelacionado entre lo que vamos viendo entre los diferentes capítulos del libro. Incluso hay partes de los primeros capítulos que el autor vuelve a tomar y recapitular en el 6, en el 7, partes del 5 que toma en el 7, incluso que lo hacen un poco más interesante también, o en mi caso, esta recapitulación me hace afianzar y entender un poco más hacia dónde lo quiere ir dirigiendo. Hay cosas en las que puedo estar de acuerdo con el autor, considero que son la mayoría, hay algunas otras que quizá ya no tanto, pero bueno, los invito a que me acompañen y que vayamos viendo justamente qué es lo que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo. Como les compartí en la agenda, vamos a comenzar en este momento con lo que son los principios de las organizaciones. ¿Ok? Partamos además justamente primero de qué es la organización. Coloquialmente, yo tenía un concepto de organización, el cual per se era tener algo organizado, pero hay un punto de vista desde la administración en el cual justamente se me hace interesante que la organización puede ser una empresa, un negocio, una entidad pública o un organismo no gubernamental, que justamente además la organización se refiere a este proceso de organizar per se el trabajo, actividades y recursos dentro de la compañía. Es decir, es prácticamente lo que de inicio nos va a ayudar a darle una estructura, valga la redundancia, a la organización a través de la organización. Y justamente acá me gustaría partirlo primero en dos partes, lo que es una organización funcional y lo que es la estructura de la organización. ¿Ok? Primero, la organización funcional. Para que una organización pueda cumplir con sus propósitos, es necesario que los individuos sientan que los objetivos organizacionales son alcanzables, que las metas sean verificables y que incluso puedan ellos estarse midiendo contra meta, contra compañeros, pero estar enterados en todo momento de cómo van, de que los deberes y obligaciones deben ser claros, la autoridad que los supervisa determina sus limitaciones y el campo de acción y hasta dónde pueden llegar, y que cuenten con la información suficiente, oportuna e íntegra para que puedan cumplir su desempeño
y desarrollarse de la mejor manera. Algo que considero y que me gustaría tomar incluso de los primeros tres puntos de la organización funcional, creo que partimos prácticamente y se me hace algo muy similar a lo que sería una metodología SMART, donde tenemos que ser muy específicos, donde todo tiene que ser medibles, donde hay acciones claras y precisas, qué resultados estamos esperando y en cuánto tiempo. Es algo que veo que prácticamente se plasma de la misma manera con lo que justo nos está compartiendo el autor a lo que es la organización funcional, lo cual es sumamente importante porque si nosotros no tenemos claridad, primero, sobre cuáles son nuestras tareas, pues justamente no vamos a poder seguir avanzando o haciendo de manera adecuada lo que tenemos que realizar de manera primaria. En segundo plano, ¿qué resultados o qué es lo que están esperando justamente de nosotros para que estas metas que nos ponen como individuos dentro de la compañía justamente sean lo que dice, tanto verificables como alcanzables, que eso es algo bien importante, ¿no? Si nosotros ponemos metas u objetivos que no son alcanzables, de manera automática estamos desmotivando al personal y va a ser prácticamente inalcanzable el que lleguen allá, incluso desde un ámbito personal, donde hablamos un poco de la motivación. Por eso es que es bien importante que sentemos de una manera clara, precisa, qué, cómo, cuándo es lo que vamos a salir a buscar. Y esto además también conlleva, y algo bien importante que tiene que realizar la organización, es esta estructura organizacional. ¿Por qué? Porque esta consiste en determinar la manera en que las diferentes áreas de la organización se dispondrán entre sí a actuar de manera solidaria y armónicamente. Para esto, y parte de los puntos que nos comparte el autor dentro de esta estructura organizacional, nos habla de puntos como la especialización de trabajo, la estandarización de actividades, la toma acertada de decisiones, la coordinación de actividades, el tamaño de las unidades de trabajo y el arreglo armónico entre las partes que componen toda una empresa para que se pueda asegurar la estabilidad y su continuidad. Lo que yo entiendo que justamente el autor, perdón, nos quiere compartir con esto, al final es una estructura clara en cuanto a actividades, objetivos, resultados de manera precisa que nos permita a todos avanzar. Pero sobre todo, nos habla de que exista una estructura en el cual haya una especialización y estandarización de actividades. Más adelante vamos a ir platicando también un poquito de eso, a partir justamente como de este organigrama que existe dentro de las empresas. Pero bueno, acá, hablando específicamente de estructura, hablamos de este tema de especialización y estandarización, en el cual, si nosotros hondamos un poco más, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Dentro de justamente estos principios de la organización, se han asentado en 5 principios desde hace más de un siglo prácticamente. Esto para mí resultó algo muy interesante e impresionante, porque incluso en algún momento de mi trayectoria escolar tuve el grandísimo error eh, de no tener el interés e incluso de no pedir que nos involucráramos un poco más en estas teorías administrativas, como está Weber, como está Fayol, y como están algunos otros. Y hoy me doy cuenta en este libro que hay cosas que están funcionando y operando desde hace 100 años y que hacen todo el sentido del mundo. Pero bueno, partamos de los principios de la organización y que justamente son 5. El primero de estos es la autoridad y la responsabilidad. Algo que me pareció a mí súper interesante dentro de este punto, y se los quiero compartir, es que justamente tanto la autoridad como la responsabilidad, y sobre todo un poco más la autoridad, se otorga al cargo, no se otorga a la persona. Es decir, justo, la autoridad es hacia el cargo que tiene que cumplir con actividades y con objetivos y no con la persona que se asignó a. Porque al final la persona puede ya no estar en el cargo y evidentemente se elimina esa autoridad y esa responsabilidad, pero el cargo la sigue teniendo. Esta es una parte bien, bien, bien interesante. Pero sobre todo, si hablamos que uno como líder también tiene en algún momento la necesidad de delegar la autoridad, por acá, ¿qué pasa con la responsabilidad?
La responsabilidad, recordemos que es la capacidad que se tiene para aceptar las consecuencias de los hechos en los que se actúa. Y creo que en un tema de liderazgo y bajo esta responsabilidad, no importa si estás o no, eres responsable de, aunque hayas delegado, considero yo que sigues siendo responsable. Justo dentro del libro nos comparte que hay algunas teorías en las cuales dice que cuando das justamente esta autoridad o cuando justamente haces esta parte de ceder la delegación de autoridad, va con todo y la responsabilidad. Y la persona es responsable tanto de las acciones como de las decisiones que toma. Estoy parcialmente de acuerdo con eso, porque yo creo que también el hecho de delegar la responsabilidad comienza por nosotros en tomar la decisión correcta con la persona correcta, ¿no? Y si sabemos que la persona pues aún está en vías de desarrollo, sigue empapándose de conocimiento y de experiencia, pues asumo que la responsabilidad sigue quedando 100% en nosotros. Pero si es una persona que ya tiene una trayectoria longeva, que tiene el conocimiento, experiencia y demás, creo que ahí es donde podemos soltar un poquito más esta parte, ¿no? Aún así, creo que si profundizamos, entraríamos en un cuello de botella donde cada quien puede decidir qué está bien, qué está mal desde su particular punto de vista, que yo creo que al final es una mezcla que justamente cada uno de nosotros tomará como la mejor perspectiva de todo esto. Pero bueno, justamente también dentro de esta autoridad y responsabilidad, la tendencia en los últimos años de liderazgo ha sido la formación de equipos de trabajo y no de grupos, para que justamente la toma de decisiones sean grupales, para empoderar a la gente, para delegar responsabilidades, autoridad y toda esta cuestión, ¿no? Que esto es lo que yo pienso del primer punto. Ahora, si nos vamos al segundo punto, donde hablamos de la unidad de mando, ¿qué es lo que sucede con esto? Para mí hay una frase que creo que lo cierra muy particular, que se los puse acá y lo resume de una manera excelente. El que a dos amos sirve, con uno siempre va a quedar mal. Es decir, la unidad de mando, así como la estructura de la organización, debe de ser muy clara. Lo recomendable en todas las teorías prácticamente es que debes de reportarle a un solo jefe. ¿Por qué? Porque cuando reportas a más, eso se vuelve un caos. Porque se te pueden ir cosas con uno, se te pueden ir cosas con otro, puede haber intereses separados, puede ver que justamente diste lo que uno quiere del otro y cómo vas tú involucrando tus tiempos y al final es negociar con dos personas muchas otras situaciones. Entonces, por eso es bien importante que el tema de la unidad de mando no ha variado desde su criterio original, que justamente dentro de este criterio original y en la enseñanza y en la práctica administrativa se sigue inculcando y se sigue divulgando de la misma manera que se hizo desde hace más de 100 años, o por ahí más o menos desde que justamente Fayol estableció este concepto. Y bueno, lo seguimos aplicando y es algo en el que seguimos trabajando de una misma manera. Sin embargo, este punto está bien interesante, el del tramo del control. ¿Por qué? Como el autor lo comparte, ha sido un tema muy discutido que no ha podido ser respondido con precisión. Se han hecho diferentes justamente recomendaciones, diferentes supuestos, diferentes teorías. Por ahí platica incluso en el cual ya hubo una teoría matemática o un cálculo matemático en el cual querían acercarse para tomarlo. Pero algo que yo pongo justamente acá es que considero que depende 100% de la estructura y necesidades de la organización. ¿Por qué? Porque justo a partir de eso es tanto la intensidad como la necesidad de la supervisión o del seguimiento o de cuántas personas pueden estar a tu cargo. Y partiendo también ahora de estas nuevas estructuras adocráticas, donde son estructuras un poco más planas y no son tan piramidales y justamente tan verticales, ¿no? Ahora son un poco más horizontales. Entonces el tramo de control es algo que va a depender a 100% de las circunstancias, de la situación, del momento, incluso hasta de los recursos. No solamente del recurso humano, sino también de este discurso financiero que es qué y cuánto podemos estar aportando a eso. En mi experiencia, por ejemplo, en mi trabajo anterior, donde estuve en un contact center, había, por ejemplo, el tramo de control para un supervisor era de 18 agentes.
Donde laboro ahora, que es el Mercado Libre, el tramo de control es mucho menor, justamente el de un supervisor tiene 4 o 5 agentes. Entonces, va a depender de cada estructura, va a depender justo de cada organización, va a depender de cada estructura, pero sobre todo también este tramo de control tiene que ver con la preparación o formación de los trabajadores, experiencia individual requerida, habilitación y autonomía que cada quien necesita, que ahora es esta famosa persona que es el empowerment, la complejidad de los procesos, tecnología, el ambiente de trabajo, el grado de la resiliencia, incluso hasta del personal, son algunas de las variables que debemos de tomar en cuenta para esto. Si pasamos a nuestro punto número 4, donde comenzamos a hablar de la división de trabajo, es un concepto que nos comparte el autor, que va desarrollado por Weber justamente para la división o la especialización del trabajo. Y lo que él prácticamente nos habla es que se enfoca en tareas específicas y repetitivas a las que se han ido sumando actividades. Hablemos primero de que han sido tareas repetitivas y tareas justamente específicas, la cual, gracias a los estudios de comportamiento humano, se han percatado que este modelo sobre las personas, cuando se vuelve tan monótono, se vuelve aburrido y causa por ahí fatiga corporal, mancha también retención de movimientos, desinterés, ausentismo, baja rotación, desmotivación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que ahí hago énfasis en la suma de actividades. Parte también de lo que nos comparte y de lo que me ha tocado vivir. Cuando tú eres un supervisor, cuando tú eres un gerente, cuando tienes ya gente a tu cargo, no solamente te toca hacer estas actividades per se que tienes como responsabilidad, también tienes actividades adicionales que se vuelven un poco más hasta creativas, como es el coaching, como es el mentoring, como es una gestión personal o desarrollo de tu equipo de trabajo, ¿no? Ahora está muy de moda los equipos de trabajo de alto rendimiento que parten desde el individuo, pero están muy influenciados también desde el líder del equipo y cómo los va guiando y cómo los va llevando a realmente ser un equipo de alto rendimiento. Y estas actividades pues son las que justamente hacen que le des como un giro a lo que vas haciendo y se rompa esta monotonía, que en mi caso es algo que me sucede. Tengo actividades muy específicas a realizar, que es justamente contactar sellers, hacer sesiones de seguimiento, como un poquito de consultoría y que se vuelve muy monótono. Y algo que me gusta a mí es que justamente en el mismo tiempo voy desarrollando proyectos diferentes para áreas o cuestiones diferentes que hacen que no romper esa monotonía y la verdad es que es algo que me motiva. Por lo que yo estoy de acuerdo con lo que comparte el autor y con esta parte de la teoría que a mí me hace sentido 100% con lo que he vivido y en mi experiencia laboral, en mi trayectoria laboral, ¿no? Y el quinto punto es la departamentalización, que la parte más chistosa de esto es que la palabra no existe. Se tuvo que acomodar justamente como al diccionario de la administración, si le queremos llamar así, pero prácticamente esto es la creación de una determinada unidad a la cual se le asigna un grupo seleccionado de empleados. Pero no solo es un grupo de empleados, también son recursos, también es darles poder, también son actividades, también es ser muy preciso. Y esto nuevamente lo comparto muchísimo con lo que veíamos en la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque esta departamentalización lo que nos permite ser muy claros con qué funciones y qué labores tiene que desarrollar justamente un departamento y cuáles son lo que les va a tocar realizar, estar haciendo justamente con esta parte. Pero bueno, también dentro de esta departamentalización hay una estructura que debe de llevar por dentro que va en diferentes niveles, ¿no? Desde una base operativa, supervisoria, ejecutiva, directiva, pero cada departamento debe de tener esta estructura para que entre todos los departamentos puedan coadyuvar y entre todos puedan empujar hacia los intereses que tenemos o que tienen justamente de manera común, como la compañía, ¿no? Y nada, por ahí también un punto importante es que para esta departamentalización, de repente, como se pudiera realizar, es como un departamento
técnico, un departamento comercial, un departamento financiero, un departamento contable y un departamento administrativo. Es lo que nos sugiere el autor. Me hace sentido, creo que dependiendo del giro, la empresa y a lo que te dediques, podría variar un poco, pero me hace sentido más o menos en la estructura y con los diferentes departamentos que nos va justamente compartiendo el autor. Porque además no ha habido cambios en la teoría administrativa sobre la departamentalización. Sigue justamente incolume y se prevé que no habrá otra que la desplace, por lo cual sigue siendo vigente a pesar que es una teoría que ya tiene muchísimos años dentro del mercado. Ahora, vamos a pasar justamente al que sería nuestro siguiente capítulo, el capítulo número 6. Acá vamos a hablar de grupos organizacionales y sobre todo niveles de autoridad. ¿Va? Lo primero es que justamente esto parte de una teoría organizacional en la cual se subdivide niveles de autoridad o tipos de autoridad, que además, en este caso el autor, nos lo divide en grupos organizacionales. Es decir, un grupo organizacional no es otra cosa que la reunión de dos o más personas que se relacionan entre sí para lograr un propósito que les es común e importante y se divide en formales e informales. Esto es bien interesante porque prácticamente el autor lo parte en estos dos. Y es interesante porque cada uno toma una forma bien diferente y además, repito, lo comentaba de un inicio, el libro parte como prácticamente de un manual donde va retomando ciertas características, ciertos temas y tópicos, que acá nuevamente vamos a ver un poquitín. Pero si partimos primero de los formales prácticamente son lo que tiene que ver con una estructura y tiene que estar alineado 100% a todo lo que son los intereses de la compañía. Cada uno va teniendo responsabilidades totalmente diferentes y además le son asignadas de manera estratégica y muy puntual. ¿Por qué? Todo comienza, por ejemplo, con la línea de mando. La línea de mando está formada por un supervisor y recordemos que tiene colaboradores. Estos colaboradores pueden participar directamente en los procesos, es decir, los involucra y de alguna manera los hace parte de ellos también. Él mismo tiene esta autoridad directa justo sobre este equipo, que además es como una autoridad, digamos, horizontal, ¿no? Y mantiene un grado relativo de decisión, pero la línea de mando es alguien que va a estar ahí y que justamente va a estar acompañándonos en todo momento, ¿no? Ahora, hay unos grupos de apoyo o staff, que así se llama, que podemos verlos justamente de dos maneras diferentes y además ellos asumen que son nada más que las unidades subordinadas de una unidad gerencial. Es decir, ellos específicamente son grupos de apoyo que pueden ser personas que están enfocadas en temas de personal, temas de presupuesto, temas de legales, de calidad, de planificación, investigación y desarrollo, de relaciones, etcétera. Y justamente son formados por especialistas y colaboradores que también apoyan en estos procesos, ¿no? Ellos carecen de una autoridad directa, no tienen justamente ahorita vamos a hablar de eso, de algo que es poder y autoridad, pero ellos no tienen este poder de alguna manera. O más bien, esta autoridad, porque el poder es bien diferente y ahorita vamos a ver las diferencias, pero ellos por ahí pueden entorpecer esto y actúan según las políticas y lineamientos de la gerencia per se. Él es el que decide y define cómo es que justamente se van a mover y en qué preámbulo es donde ellos se pueden ir desarrollando. Por último, en la parte formal tenemos los comités técnicos y grupos especiales o de tareas, que son de naturaleza especial ya que atienden asuntos puntuales como contingencias y eventualidades. Es decir, se conforman con personal activo y calificado que justamente pueda reaccionar en el momento de manera asertiva y con conocimiento para ayudar en cualquier emergencia. Ellos son prácticamente, forman personal designado también por la gerencia, como les comentaba, atienden asuntos puntuales, pero tienen un carácter de asesor además,
que en algunos de los capítulos platicábamos y veíamos la diferencia entre asesor y consultor. Vienen los capítulos anteriores que hicimos parte ahí de nuestro trabajo también. Y bueno, gran parte de lo que ellos realizan es generar recomendaciones o propuestas a quien los designó para traer mejoras, desarrollar mejores cosas, mejores procesos, implementar cosas nuevas y que justamente a partir de todo este know-how que ellos tienen y su experiencia, nos sirva y sume muchísimo en lo que vamos haciendo en la organización. Y ahora, por otro lado también tenemos lo que son los grupos organizacionales informales, que estos informales prácticamente los vamos a dividir en dos. Pero los informales van navegando un poco más hacia intereses propios o intereses en común que a los intereses de la compañía, tal cual. Para los grupos de interés, por ejemplo, son formados por personas de diversos niveles y funciones. Aquí no hay, digamos, como una similitud en cuanto a la posición. Puede involucrarse cualquier persona dentro del organigrama y de cualquier área. Ellos enfatizan su acción en interés, en asuntos de interés particular y lo que les decía, no necesariamente alineado a lo que es la empresa. Pueden colaborar también con los objetivos de la empresa o adversarios según las circunstancias y qué es lo que ellos estén maquinando y planeando para seguir empujando con todo esto. Y el segundo son grupos de referencia o de amistad que se forma, la verdad, por afinidades e intereses sociales, tienen una estructura más firme y permanente. ¿Por qué? Porque es por un interés propio, pero es por un gusto y deseo propio, ¿no? No es por algo que de alguna manera justamente te impusieron, o que es como tienes que comer con él, sentarte con él, dirigir con él, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no entra el tema de la imposición de la organización, entra un poco más lo que podría ser el aporte de los miembros a partir justamente como de esta buena coacción y de esta buena onda, si lo queremos llamar así, que entre ellos tienen y realizan. Es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Los formales nacen a partir de la estructura que la compañía da y empuja, muy con las actividades que hay que desarrollar, y los informales, por el contrario, son justamente a partir de grupos símiles, con intereses símiles, y que ellos van hacia un mismo objetivo o algún punto de interés también. Ahora, dentro de estos niveles de autoridad, esto está interesantísimo y me pareció algo muy, muy bueno de este capítulo. Parecería que autoridad y poder serían lo mismo, y quizá yo crecí con este concepto. Sin embargo, solo son complementarios y esto está buenísimo. La autoridad tiene una base organizacional sustentada. Es decir, la autoridad es algo que se le asigna a alguien por conocimiento, experiencia, tarea, etcétera, pero es algo dentro de una estructura. Y el poder es una manifestación de ideas que influyen y hasta modifican las acciones de otros. ¡Wow! Alguien que tiene poder no necesariamente tiene autoridad y viceversa. Alguien que tiene autoridad no necesariamente tiene poder. Que esto es bien interesante porque además los dos nacen de manera bien diferente. La autoridad nace de un derecho a un cargo que se te está otorgando. Esta autoridad te hace trabajar con colaboradores que no son seguidores o subordinados, son colaboradores, ¿va? Porque ahora somos líderes. Y los líderes justamente tenemos que impulsar, tenemos que motivar. Por eso ya no te veo como un seguidor o como un subordinado, ¿ok? Justamente la autoridad trata de analizar problemas y decidir sobre alternativas, lo más conveniente, lo más sencillo, coordinar tareas y actividades del grupo, pero sobre todo hacer cumplir las responsabilidades y deberes para lograr estos objetivos que tenemos de manera conjunta, todos como compañía. Ahora, las fuentes de poder, esto está bien interesante porque está relacionado con autoridad, mas no asociado. Y lo que les decía, puede existir poder sin autoridad y viceversa. Las personas que tienen poder trabajan con seguidores, no trabajan con un equipo, no trabajan con colaboradores, trabajan con seguidores. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder y no lo van a soltar. Pero ahora, mientras la dependencia
sea mayor a la medida de quien tenga el poder, mayor será la influencia. Esto es bien interesante. ¿Cuántas veces no hemos visto dentro de una estructura organizacional que si tu amiga creció y tiene un poco más de poder, ahora esa otra persona se cree poderosa también y no lo tiene? Lo único que tiene es una amiga que tiene un cargo mayor a ella y tiene una responsabilidad, no tiene el poder, la otra cree que lo tiene, pero está ahí pegada. Y es algo muy característico que incluso hasta se hacen grupitos de poder y a partir de eso ejercen ciertas presiones y hay choques entre ellos a partir de diferentes intereses. Es bien interesante para mí esta nueva perspectiva desde que justamente se está abordando y le estoy tomando, ¿no? Y también hay tipos diferentes de fuentes de poder que pueden ser por el cargo, posición, por experiencia, por características personales. Entonces, wow, esto es interesantísimo para mí. El hecho de que fracturemos y dividamos qué es autoridad, qué es poder, qué conlleva, qué responsabilidad y qué tiene cada una de estas, ¿no? Pero además, hay justamente unos tipos de poder dentro de la estructura de manera formal, los cuales, por ejemplo, la línea de mando tiene la responsabilidad justamente directa en los procesos naturales y la compañía. Debe facilitar y agilizar también estos procesos en la toma de decisión. Es decir, ellos son los que tienen de alguna manera el mando, los que toman las decisiones, los que tienen que decir que sí, que no, que hace sentido, que no, como sí, como no. Pero bueno, es algo que justamente se tiene que apoyar, ¿no? Siguiente, por ejemplo, en el lado de los grupos de apoyo o los grupos de staff, se dedican un poco más a apoyar integralmente a las unidades de mando, ofreciendo servicios muy específicos y prácticamente está dividido por dos tipos de colaboradores diferentes, especializados y de apoyo. Los de especializados son prácticamente a un nivel gerencial, que tienen conocimientos muy grandes, llámese contables, financieros, legales, tecnológicos, etcétera. Y los de apoyo son los que están realizando justamente actividades operativas y rutinarias que se están empezando a involucrar, que están empezando a conocer y que justamente están funcionando para poder realizar todos estos puntos y en algún momento crecer. Y por el último están los comités técnicos y o grupos especiales de tareas, ¿no? Que ellos prácticamente trabajan a partir de una asignación por directivos o ejecutivos que se les da de manera muy personal. Sus miembros son designados de la misma manera, jerárquica, dentro de su rol o por una permanencia que tienen y se denominan hacia las unidades organizacionales para atender asuntos de manera interna prioritarios o que tengan cierto grado de complejidad que no podría estarlos tomando o hacer cualquiera persona, ¿no? Sin embargo, sinérgicamente, todos estos tipos y todos estos equipos pueden hacer que los equipos se desarrollen de una mejor manera, tanto de lo individual como en lo general, siempre y cuando influyan en los planes y programas organizacionales de una manera positiva. La autoridad que ellos tienen desde un líder, digamos un supervisor, un gerente, un subdirector y un director, es bien importante que la vayamos transmitiendo ahora positivamente, empujando, ¿no? No sometiendo, sino empujando a la gente, motivando a la gente, y estos niveles de autoridad se van manteniendo también y van funcionando dentro de lo que es la compañía y de la estructura que hoy tenemos. Y por último, vamos a platicar un poco de lo que es la ubicación organizacional de los equipos de mejora. Se me hizo un poco muy rimbombante el título de esto, para que prácticamente lo que estamos viendo es un organigrama con las características que esto conlleva, ¿no? Recordemos que justamente el organigrama lo que tiene es una estructura organizacional que veíamos de inicio, la cual, a partir justamente de cómo se complementa la empresa, cómo es la estructura de la empresa, de los colaboradores, de las funciones, de las definiciones y demás. Prácticamente siempre vamos a partir desde la parte más alta, que es los directivos, que además dentro de cada uno de estos vamos a encontrar como un poquito más.
como de subgéneros, por así llamarles, o rol, o roles más bien, dentro de estos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de lo que son los directivos, que los abarca lo que es la presidencia, vicepresidencia de área y hasta una gerencia general, ellos deben de tener como objetivos principales el establecer las políticas y lineamientos específicos que orientarán los objetivos que tiene la compañía y cada uno de los colaboradores, asignar los recursos que se requieran para justamente realizar proyectos, decidir y la toma de decisión importante sobre aspectos legales, regulatorios y de relaciones que se originen en los programas que se autoricen, ¿no? Tanto dentro como fuera de la compañía, así como ordenar la implantación y normativa interna de las mejoras de los procesos que se vayan justamente autorizando y deben de contar también con compromisos muy sólidos que nos ayuden y les ayuden a dirigir estos programas en concordancia con las políticas y lineamientos de la compañía, decidir sobre los asuntos que les sean planteados, supervisar periódicamente el desarrollo de los programas aprobados, evaluar los resultados de trabajo, etcétera. Ellos son la cabeza y de alguna manera la parte más importante si lo queremos ver un poco así, ¿no? Por ahí posteriormente viene la parte de lo que es el ejecutivo, que prácticamente el ejecutivo, o también como lo podemos ver nosotros en el libro, vienen como comité general, que este comité general, que son las gerencias de área, tienen como principales objetivos estudiar y decidir en consecuencia sobre los programas que les sean presentados a su consideración. Es decir, la dirección lo plantea y el ejecutivo es el que se encarga de decir, órale va, tengo dudas, me hace sentido, esto sí, esto no, negociar y posteriormente irlo permeando hacia abajo. ¿Cómo? Coordinando actividades del comité de programas e informar justamente también al comité directivo sobre el desarrollo de los programas. Es decir, está funcionando, no está funcionando, cómo va jalando. Y todo eso, además, también a la par del directivo, conlleva un par de compromisos que ellos deben de estar desarrollando, como es prever justamente asesoramiento, consultoría a aquellos programas que lo ameriten, decidir oportunamente también sobre la gestión de programas y el desarrollo, vincular a los niveles supervisorios y operativos con el directivo para que la información fluya y todo esto también nos vaya haciendo sentido a todos nosotros, ¿no? Por eso es bien, bien, bien importante el tema del coaching y el desarrollo para estos puntos desde muy particular punto de vista. Vamos ahora con lo que son justamente, que aquí nos lo plantea como departamentos, pero también lo conocemos como supervisorio, ¿no? Y si hacemos una acotación a esto, sería el comité de programas, perdón, o la unidad de información. ¿Y a qué vamos con esto? Justo el comité de programas, algo para que los va a ayudar y algo para lo que va a desarrollar, es coordinar la cartera de programas que sean aprobados por el comité general y ellos van a supervisar la ejecución y el desarrollo de los proyectos de manera súper puntual con sus operadores. Es decir, tenemos que estar vigilando que los operadores estén realizando este nuevo proceso, ejecutando la nueva información, desarrollando de esta mejor manera, cómo vamos con la implementación, estar dando feedback continuo, vas bien, vas mal, ¿por qué vas bien, por qué vas mal, qué hay que mejorar, qué hay que dejar de hacer? Que por ahí se puede robustecer todavía más con técnicas de retroalimentación, de feedback, etcétera, pero esa es prácticamente la labor, eh, digamos, como primaria, justamente de lo que es la labor supervisoria y lo que sería este comité de programas, ¿no? Que tienen que también analizar los proyectos que se les propongan, tienen que también supervisar con regularidad el desempeño de los integrantes también de estos grupos. Y bueno, esta es la parte como más importante. Y por último, tenemos la parte del operativo, ¿no? Que el operativo no necesariamente tiene
ese poder o esa supervisión ¿sabes? O esa jerarquía. Al contrario, ellos son los que están realizando estas tareas monótonas, los que desarrollan, implementan como un poquito lo que se llega a decir malamente la carne de cañón, ¿no? Pero la parte operativa pues también es fundamental para que todo fluya hacia arriba en cuanto a resultados, si lo queremos ver así. Y por eso es bien importante que de arriba hacia abajo fluya de manera muy puntual, muy específica y muy estratégica qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, objetivos claros, específicos, medibles, acciones, resultados y tiempos. Es decir, retomo nuevamente este tema de la metodología SMART, que si bien el autor no la plantea per se como SMART, el desarrollo de algunos de los puntos viene bajo esa metodología 100%. Y no olvidemos sobre todo que la administración, si bien son ideas y principios, es letra muerta sin el trabajo de las personas. Podrá haber mucha estrategia, podrá haber mucho papel, mucho blanco y negro, mucho desarrollo de información, de estructura y de esto, pero si las personas no quieren colaborar y no quieren subirse, esto no va a funcionar. Y bueno, hasta acá es lo que justamente yo entendí. Me gustaría cerrar con que más que un libro me parece más que un libro de definiciones y conceptos me parece un manual. Me encanta la manera en que va retomando los puntos, cómo lo va aterrizando y sobre todo es que si yo lo llevo del libro a lo que he vivido, repito, hay muchas partes que comparto. Pero bueno, espero que esto que vimos y platicamos por acá les funcione de algo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Mi nombre es Carlos Laguna. Les deseo un excelente día y que estén muy bien. Hasta luego.